En 1989, en algún lugar de Providence, Rhode Island, un estudiante de 19 años pegó un sticker. Y no era un sticker cualquiera, aunque parecía uno. Tenía el rostro de un hombre, una imagen en blanco y negro de contornos gruesos, sacada de un anuncio de wrestling. Encima, una palabra en mayúsculas, Obey. Debajo, otra línea más pequeña, Giant has a posse. El estudiante se llamaba Shepard Fairey, y lo que pegó esa noche fue la primera semilla de algo que, décadas después, seguiría reproduciéndose sin pedir permiso. El sticker no pedía nada, no explicaba quién era el rostro, no aclaraba que había que obedecer ni por qué. No tenía una firma reconocible, ni contexto, ni propósito declarado. Solamente estaba ahí, en una pared, en una parada de autobús, en el vidrio de una cabina telefónica. Y la gente que lo encontraba inevitablemente se hacía una pregunta. ¿Qué significa esto? Esa pregunta era el verdadero mecanismo. Y Fairey lo entendió antes de poder formularlo. Más tarde, en entrevistas, citaría a Michel Foucault de segunda mano. El poder no necesita justificarse cuando está en todas partes. Se vuelve invisible. O más bien, se vuelve tan visible que deja de ser cuestionado. El sticker Obey no decía nada porque no necesitaba decir nada. Su presencia masiva, su repetición, su insistencia ya eran el mensaje. Lo que empezó como una broma entre skaters, pegar la cara de André el Gigante en los lugares más absurdos, se convirtió en un experimento sobre los límites de la atención. Fairey imprimía los stickers en una fotocopiadora, los pegaba con engrudo y los dejaba ahí. No esperaba nada ni buscaba nada. Solo quería saber qué pasaba. Y lo que pasó fue que la imagen empezó a aparecer en otros lugares. Gente que nunca había oído hablar de Fairey la reproducía, la copiaba, la transformaba. La imagen había dejado de ser suya. Y en esa pérdida de control estaba paradójicamente el éxito del experimento. Porque el sticker no era un objeto artístico en el sentido tradicional. Era un virus. Estaba diseñado para reproducirse, para infiltrarse, para instalarse en la conciencia colectiva sin pedir permiso. Y en ese proceso cambiaba de significado. Lo que para Fairey era una ironía sobre la propaganda, para alguien que lo veía por primera vez podía ser un anuncio, una amenaza, un chiste, un símbolo de rebeldía o simplemente algo que no entendía pero que no podía ignorar. Y esa ambigüedad era el punto. El sticker no ofrecía respuestas, solo instalaba una pregunta. Y esa pregunta, repetida miles de veces en miles de superficies, empezaba a pesar. Décadas después, cuando la imagen de Barack Obama con la palabra Hope se volvió el cartel más reproducido de una campaña electoral, y cuando Fairey se convirtió en un artista de galerías con obras que se vendían por cientos de miles de dólares, y cuando las marcas pagaban por su firma, la pregunta seguía siendo la misma, aunque ya no la hiciera el espectador, la hacía el propio mecanismo. ¿Qué significa esto? El objeto que no pedía permiso había terminado pidiendo entrada a los mismos sistemas que cuestionaba. Y esa contradicción, lejos de resolverse, se volvió el motor de todo lo que vino después. Antes de que Fairey diseñara el cartel de Obama, antes de que su firma se volviera una marca global, incluso antes de que el sticker de André el Gigante empezara a multiplicarse por las calles de Providence, había una obsesión más abstracta. No era ni con la política, ni con el activismo, ni con el mensaje, sino con el mecanismo. Fairey llegó a la escuela de diseño de Rhode Island en 1988. Era un skater que dibujaba en tablas y camisetas. Alguien que había crecido en Charleston, Carolina del Sur, lejos de los centros del arte contemporáneo. Pero en esa escuela encontró algo que no sabía que estaba buscando. Un laboratorio para entender cómo funcionan las imágenes que mandan. Y lo que lo marcó no fue una sola influencia, sino la combinación de varias. Warhol y su obsesión con la repetición. Los carteles de propaganda soviética, con sus colores que presionan y sus composiciones que no dejan espacio para la duda. El cómic, la publicidad, los anuncios que saturaban la ciudad. Fairey no distinguía entre arte elevado y cultura popular. Para él, todo era material para el mismo experimento. Y lo que descubrió fue que la gramática visual de la propaganda funciona independientemente del mensaje. Se podía ponerle encima cualquier texto, cualquier cara,
cualquier causa, y la estructura seguía operando. Formas grandes, colores sólidos, composiciones que presionan desde el centro. Imágenes fáciles de reconocer, fáciles de reproducir, fáciles de recordar. Lo explicó después con una frase que suena a declaración de principios. Las reacciones e interpretaciones de quienes ven Obey reflejan su propia personalidad, no un significado fijo. Lo que importa no es lo que la imagen dice. Lo que importa es que está ahí, que ocupa espacio, que obliga a mirar. La máquina ya estaba lista. El mensaje llegaría después. André René Roussimoff medía 2 metros y 24 centímetros de altura y pesaba más de 200 kilos. Tenía acromegalia, una condición que hacía que nunca dejara de crecer. En el ring lo llamaban André el Gigante, y fuera de él era casi imposible de ignorar. Un cuerpo que no cabía en ningún encuadre normal, una presencia que desestabilizaba cualquier espacio que ocupara. Ferry eligió ese rostro por accidente. Un amigo le mostró un anuncio de lucha libre. La imagen era en blanco y negro, y los rasgos grandes y pesados, y el nombre impreso debajo como una advertencia. Ferry la recortó, le agregó texto y la llevó a una fotocopiadora, sin declaración política y sin manifiesto. Había por encima de todo una curiosidad. ¿Qué le pasa a una imagen cuando se la saca de contexto y se le pega en una pared? La cultura skate de los 80 ya tenía una economía propia de imágenes, que las tablas se decoraban, los cascos se forraban de stickers, los espacios urbanos se marcaban con firmas y señales que solo tenían sentido para quienes sabían leerlas. Ferry conocía esa lógica, pero lo que hizo con el rostro de André fue diferente. En lugar de una firma que identificaba a alguien, pegó una imagen que no identificaba a nadie, o que identificaba a alguien que casi nadie reconocía fuera del mundo de la lucha. La desubicación era parte del efecto. El sticker empezó a aparecer en otras ciudades sin que Ferry lo moviera. Otros skaters lo copiaban, lo pegaban, lo transformaban, y en ese momento, cuando la imagen dejó de ser suya, Ferry entendió algo que no había calculado del todo. Había construido un objeto que funcionaba sin su presencia, que viajaba solo, que generaba preguntas sin necesitar respuestas. La broma se había separado del autor, y esa separación, lejos de inquietarlo, le pareció el resultado más interesante del experimento. Una imagen que nadie controla es una imagen que todos pueden usar. Lo que todavía no sabía era que eso también lo incluiría a él. Mientras la mayoría de artistas callejeros de los 90 operaban desde el anonimato, con firmas ilegibles o identidades protegidas, Ferry hacía todo lo contrario. Sus stickers estaban firmados y su nombre era reconocible. Cuando la policía de Providence lo detuvo por primera vez por pegar en propiedad privada, no había ningún misterio sobre quién era el responsable. Pero esa decisión no era ingenuidad, era estrategia. La calle le daba algo que ninguna galería podía darle: la legitimidad de lo no autorizado. Un sticker pegado en un semáforo confronta a alguien que no decidió verlo. No hay entrada que comprar, ni curador, ni precio que filtre quien pueda acercarse. La imagen está simplemente ahí, en el espacio que todos comparten, sin pedir permiso. Ese gesto tenía un peso que la galería no podía reproducir. Pero Ferry sabía también que la calle sola no archivaba nada. Lo que se pega en una pared desaparece bajo la lluvia, bajo otra capa de pintura, bajo el tiempo. La galería era donde la imagen se volvió objeto, donde podía analizarse y discutirse y venderse. Una sin la otra no completaba el circuito. Y lo que construyó entonces fue una carrera de doble vía. Salía a la calle de noche con rodillo y pasta y exponía en galerías de día. No negaba la contradicción, porque esa contradicción era funcional. La calle le daba credibilidad, la galería le daba permanencia. El riesgo de la multa o el arresto no eran costos secundarios, era parte del capital simbólico. Hubo críticos que señalaron la incomodidad de ese modelo. Un artista que teoriza sobre la subversión del espacio público mientras construye simultáneamente una marca comercial reconocible. Ferry no rebatía esa lectura, la absorbía. La calle como coartada, la galería como destino, o al revés, según desde donde se le mirara. La tensión no estaba pensada para resolverse, era el motor.
En enero del 2008, Shepard Fairey encontró en internet una fotografía de Barack Obama. Era una imagen de prensa, tomada por el fotógrafo Manny García para Associated Press en 2006. Fairey la transformó en menos de un día. Recortó el encuadre, lo simplificó, aplicó su paleta de rojos y azules. Le puso primero la palabra Progress, pero después, por sugerencia de la campaña, la cambió a Hope. Imprimió 350 pósters. Los vendió. Usó el dinero para imprimir otros 350 y los distribuyó en mítines. Puso una versión descargable en su web. Y en semanas, la imagen ya estaba en todas partes. Lo que siguió fue algo que pocas imágenes logran: dejar de pertenecer a quien la hizo. El cartel de Hope dejó de ser una obra de Fairey y se convirtió en el símbolo visual de un movimiento político. Estaba en camisetas, en calcomanías, en perfiles de redes sociales, en las manos de personas que nunca habían oído el nombre de su autor. En enero del 2009, el Smithsonian adquirió una versión para la National Portrait Gallery. Era la primera vez que una obra de arte callejero entraba a esa colección, no como documento histórico, sino como una obra en sí misma. La imagen había hecho exactamente lo que Fairey había teorizado durante 20 años. Se había reproducido sin pedir permiso. Había llenado el espacio público. Había instalado una emoción sin explicarla. Hope no describía una política. No argumentaba nada. Solo nombraba un estado de ánimo colectivo y lo fijaba en un rostro. La gramática que Fairey había aprendido en los carteles soviéticos y de Warhol funcionó en una escala que ninguno de ellos había alcanzado en vida. Pero el mismo mecanismo que lo había llevado hasta ahí lo expuso. La fotografía original tenía dueño, y Fairey, que había construido su carrera sobre la apropiación de imágenes ajenas, enfrentó por primera vez la pregunta de si esa práctica tiene un límite cuando la imagen vale millones. Hay una idea que Fairey repitió durante años en entrevistas, en catálogos, en declaraciones públicas: que el arte que él hacía era, antes que nada, un acto de transparencia. No ocultaba sus influencias, no fingía originalidad donde había apropiación. Todo lo contrario, la apropiación era el argumento. Tomar imágenes ajenas, transformarlas, exponerlas en otro contexto era, según él, una forma de revelar cómo funciona el poder simbólico. El mecanismo visible era la crítica. Y esa filosofía sostuvo su carrera durante 20 años. Cuando Associated Press reclamó crédito por la fotografía que Fairey había usado para el cartel de Hope, él tenía varias opciones. Podía reconocer la fuente. Podía argumentar que su transformación constituía uso legítimo. Podía hacer exactamente lo que había teorizado: mostrar el mecanismo, explicar el proceso y defender la apropiación con la misma transparencia que había predicado. No hizo nada de eso. En cambio, declaró que había usado una fotografía diferente a la real. Destruyó documentos, fabricó otros, instruyó a un empleado para que construyera una justificación retroactiva. Cuando sus propios abogados del Stanford Fair Use Project descubrieron la contradicción, renunciaron al caso. En octubre del 2009, Fairey admitió que había mentido desde el principio. En febrero del 2012 se declaró culpable de desacato criminal. 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, una multa de $25,000. El acuerdo civil con AP incluyó además un pago cuyo monto exacto nunca se hizo público. Lo que el caso reveló no era que Fairey había cometido un error y lo había ocultado, porque eso solo sería una falla de carácter. Lo que reveló era algo más preciso: que la filosofía de la transparencia que había construido su reputación tenía una cláusula de excepción. Funcionaba cuando el mecanismo expuesto era el de otros, porque cuando era el suyo, las reglas cambiaban. El artista, que había dedicado 2 décadas a mostrar cómo el poder oculta sus propios engranajes, eligió, cuando le tocó, hacer exactamente lo mismo. Ni argumentó ni justificó, ocultó. Y en ese gesto, involuntariamente, demostró con más claridad que cualquier cartel lo que siempre había dicho: que nadie escapa del mecanismo, ni siquiera quien lo diseñó. En 1997, Fairey cofundó Black Market, una agencia de marketing que trabajó para Pepsi, Hasbro y Netscape. En 2001, lanzó Obey Clothing. En 2003, abrió Studio No. 1, su estudio de diseño, que produjo portadas de discos, carteles de cine y campañas para Adidas y Nike. La lista de clientes siguió creciendo: Levi's, Honda, Saks Fifth Avenue.
Las críticas llegaron rápido. Un artista que había construido su carrera cuestionando el consumismo y el poder corporativo, ahora diseñaba para las mismas marcas que antes señalaba. Pero Ferry ya tenía una respuesta preparada. La llamó el efecto Robin Hood. Tomaba el dinero de las corporaciones para financiar más material en la calle. Si no lo hacía yo, otro diseñador lo haría, dijo en una entrevista. Decidí que podía mantener mis convicciones y usar ese dinero para difundir más obra en el espacio público. El argumento era pragmático y era también una admisión. La máquina que había diseñado para infiltrarse en el sistema ya era parte de él. El precio de su obra en galerías y subastas confirmaba esa integración. Obras originales vendidas en decenas de miles de dólares. Coleccionistas, curadores, casas de subasta. Ferry se había convertido en lo que el lenguaje del mercado del arte llama un nombre. Alguien cuya firma tiene valor independientemente del objeto que firma. En el 2012, en una charla en el Art Center College of Design, lo formuló sin eufemismos. El material que puse en la calle, aunque no estaba diseñado a hacer marketing, terminó funcionando de esa manera y me ayudó a sobrevivir financieramente. La frase decía más de lo que pretendía. El gesto callejero y la estrategia comercial no habían sido nunca dos cosas completamente separadas. Lo que Ferry construyó no fue exactamente una traición. Fue la demostración de que el sistema no necesita corromperte, solo necesita encontrar la manera de hacerte útil. Hay una pregunta que la obra política de Ferry instala sin querer responderla. ¿Cuándo una imagen que se parece a la protesta se convierte en un sustituto de ella? Durante décadas, Ferry produjo pósters contra la guerra en Irak, contra la vigilancia masiva, contra el gobierno, a favor de causas ambientales y de derechos civiles. Y el formato era siempre reconocible. El rostro frontal, la palabra en mayúsculas, la paleta negra, roja, crema, la composición que no deja espacio para la ambigüedad. Había aprendido esa gramática de los carteles soviéticos, una estética diseñada para movilizar masas dentro de una estructura política que la respaldaba. Un partido, una organización, una cadena de mando que convertía la imagen en acción. Ferry tomó esa gramática y la separó de su infraestructura. Sus pósters flotaban solos, sin partido que los organizara y sin movimiento que los convirtiera en demanda concreta. Hope no decía qué había que hacer. Resist no decía ni cómo ni contra qué exactamente. Las imágenes nombraban un estado de ánimo colectivo con una precisión formal extraordinaria. Pero nombrar no es lo mismo que convocar. Algunos críticos fueron más directos. Ferry no producía disidencia, sino la apariencia de disidencia. Una protesta industrializada, reproducible, vendible, que al circular por los mismos canales que cualquier otro producto cultural, terminaba haciendo lo que toda mercancía hace: convertir la incomodidad en consumo. El cartel en la pared de un dormitorio universitario no es lo mismo que el cartel en la calle en un día de huelga. Pero se parecen. Y esa semejanza puede ser suficiente para que quien lo tiene sienta que ya hizo algo. Ferry respondía que su trabajo no resolvía problemas, sino que los visibilizaba. Que inspirar a la gente a preocuparse era un primer paso necesario. Era una defensa honesta y también era la confesión de un límite. Porque visibilizar y movilizar no son la misma operación. Y una estética que se especializa en la primera, repetida lo suficiente, puede llegar a ocupar el espacio de la segunda sin reemplazarla. Las críticas más incómodas a Ferry no vinieron ni de los tribunales ni de los académicos. Vinieron de adentro. Artistas del mundo del graffiti y del arte callejero señalaron desde temprano una contradicción que el mercado del arte tendía a ignorar. Ferry hablaba el idioma de la calle, pero operaba con la lógica de una corporación. Sus imágenes ocupaban el espacio público sin permiso, sí, pero también tenían precio, catálogo, tiraje limitado y firma certificada. Para quienes habían construido ese espacio desde el anonimato, desde la precariedad, desde la posibilidad real de un arresto sin cobertura mediática, la figura de Ferry representaba algo específico: la estetización de un gesto que para otros tenía consecuencias reales. La acusación no era de hipocresía personal, era más técnica que eso. El stencil, argumentaban, es una herramienta de reproducción, no de transformación. Puede volverse omnipresente y seguir siendo superficial. La repetición masiva crea reconocimiento, pero el reconocimiento no es lo mismo que el significado.
Una imagen que aparece en cada esquina puede dejar de interpelar precisamente porque está en todas partes. Se vuelve parte del paisaje y el paisaje no se cuestiona. Lo que terminó de enfocar esa crítica fue un episodio que Ferry nunca pudo explicar del todo. Mientras litigaba contra Associated Press argumentando que la apropiación de imágenes ajenas era un derecho legítimo del artista, envió cartas de cese y desistimiento a otros artistas que habían parodiado su propia obra. El gesto era pequeño en términos legales, pero en términos simbólicos era devastador. El artista que había construido su filosofía sobre la circulación libre de las imágenes, sobre el derecho a tomar y a transformar, reclamaba para sí un control que le negaba al mecanismo mismo que lo había hecho posible. La herramienta de la reproducción infinita se topó con su propio límite, el deseo de que la imagen que se multiplica siga siendo tuya. El stencil no distingue entre superficies, pero su autor resultó que sí. Antes de Ferry, la pregunta sobre si el arte callejero pertenecía al museo era, en gran medida, retórica. El museo era una institución con criterios de permanencia, autoría y valor. La calle era un espacio de anonimato, precariedad y transitoriedad. Los dos sistemas no se ignoraban, pero tampoco se reconocían como equivalentes. Ferry no resolvió esa tensión con un argumento, sino con un hecho consumado. Sus obras estaban en ambos lados al mismo tiempo, y el mundo del arte terminó aceptando esa condición como legítima. Eso cambió algo más profundo que su carrera personal. Le mostró a una generación de artistas que el dilema entre integridad y viabilidad económica no era necesariamente un dilema, que se podía construir un lenguaje visual propio, distribuirlo sin pedir permiso y usar esa distribución como capital para negociar con las instituciones desde una posición de fuerza. Banksy lo llevó más lejos. J.R. lo aplicó a escala monumental. Otros lo diluyeron hasta convertirlo en decoración. Pero el modelo, con todas sus contradicciones, era reconociblemente el de Ferry. Su otro legado es más difícil de medir, porque está en el lenguaje visual cotidiano. El cartel de Hope no es solo una imagen política, es una demostración de que una sola imagen, distribuida sin infraestructura institucional, podía saturar el espacio público de una campaña entera. Y esa lección no la aprendieron solo los artistas, la aprendieron los movimientos sociales, los partidos políticos, las marcas. La gramática que Ferry había destilado de la propaganda soviética y de Warhol se volvió el idioma visual de la era digital. Imágenes simples, reproducibles, que funcionan igual en una pared y en una pantalla. Lo que su obra deja abierto no es una pregunta sobre él, es una pregunta sobre el mecanismo que ayuda a construir. Una imagen diseñada para reproducirse infinitamente no tiene ideología propia. Puede cargar cualquier mensaje. La misma gramática que sirvió para Hope sirvió después para carteles de movimientos que Ferry habría rechazado. El stencil no distingue entre manos. Y esa es la grieta que su legado instala. No si subvertir el sistema desde adentro es posible, sino si las herramientas que se construyen para hacerlo permanecen leales a quien las diseñó. En algún lugar de Providence, Rhode Island, hay paredes que ya no recuerdan el sticker. El papel se fue con la lluvia o con el tiempo que borra todo lo que se pega sobre una superficie que no le pertenece. Lo que quedó no es la imagen, es el acto de mirar. Y eso es quizás lo más difícil de medir en el trabajo de Ferry. No las obras, sino lo que instaló en quien las encontró. Una generación de personas aprendió, a través de sus imágenes, a preguntarse de dónde viene lo que mira. ¿Quién lo puso ahí? ¿Para qué? ¿Con qué dinero? ¿Con qué permiso? Esas preguntas no las enseña una galería. Las enseña un sticker en una parada de autobús. Sin contexto, sin instrucciones y sin precio. Ferry sigue trabajando. Pinta murales, diseña pósters, sale a la calle. Su firma sigue siendo reconocible en cualquier ciudad donde aparece. La paleta, la composición, el texto en mayúsculas, la gramática que construyó durante décadas no ha cambiado sustancialmente. Hay quienes ven en eso consistencia. Hay quienes ven rigidez. Y probablemente sean las dos cosas. Y la diferencia dependa de desde dónde se mire. Lo que no ha cambiado, y esto es más significativo que cualquier controversia, es la pregunta que su obra sigue instalando. No la pregunta sobre él, sobre su coherencia o su honestidad o sus contradicciones, sino la pregunta sobre el mecanismo. Sobre qué le pasa a una imagen cuando se suelta en el mundo.
sobre si una forma puede ser subversiva sin un contenido que la sostenga, sobre si el arte que se parece a la protesta hace el trabajo de la protesta, o lo reemplaza, o simplemente lo nombra desde lejos. Nadie ha respondido esas preguntas de forma definitiva, y Ferry tampoco. Lo que hizo fue construir un cuerpo de obra lo suficientemente grande y contradictorio como para que las preguntas no desaparezcan, para que cada nueva imagen suya reactive el debate, para que el debate, aunque él no participe, siga siendo productivo. El stencil como herramienta tiene una virtud que ninguna otra tiene. Desaparece después de dejar su marca. La mano que lo sostiene se retira. Lo que queda es la forma, separada de quien la produjo, expuesta a cualquier lectura, disponible para cualquier uso. Esa es su libertad y su vulnerabilidad al mismo tiempo. El mecanismo funciona sin el autor. Y eso era lo que Ferry quería demostrar desde el principio. Y lo demostró. Gracias.